saludo en el nombre del Señor. Por fin se me hizo de poder tener a Monseñor Octavio Cisneros con nosotros. Gracias a Dios, hoy sí, la compañía aérea con un poco de retraso, pero nos lo trajo, así que aquí tenemos a alguien de verdad que yo admiro y aprecio muchísimo, Monseñor Octavio Cisneros. Él es obispo auxiliar de la diócesis de Brooklyn, en Nueva York, y es obispo titular de Inaghduen en Irlanda. ¿Sí? Él nos va a explicar más adelante cómo es que tiene también algo que ver con Irlanda. Pero primero que nada, Monseñor, 1.000.000 de gracias, porque sabemos que ustedes tienen, los obispos, unos horarios muy comprometidos, y haber tomado este rato para estar con nosotros aquí en Nuestra Fe en Vivo, se lo agradecemos infinitamente. Pepe, un placer estar aquí contigo y con esta comunidad de radioescuchas y televidentes. Un placer poder compartir este momento, este encuentro de amistad y de fe. Muchísimas gracias, Monseñor. Y para principiar, aprovechando que tengo a un pastor de la iglesia, le voy a pedir si usted nos quisiera llevar en una oración para ponernos en manos del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con nosotros. Y con tu espíritu. Le pedimos al Señor que nos envíe su gracia, que este encuentro, como dije antes, de amigos, de fe, sea un momento de gracia para todos nosotros, los aquí presentes en el estudio, también los que están en sus hogares, en sus centros de trabajo, nuestros radioescucha y nuestros televidentes. No podemos, sin la gracia de Dios, hacer nada. Él es el que guía nuestros pasos. Y hoy precisamente la Iglesia celebra a Santa Rosa de Lima. Rosa de Lima, que es la patrona de Suramérica. Pedimos la intercesión de nuestra Santa para que también los caminos de nuestra América sean siempre guiados por la gracia del Espíritu. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Monseñor. Y qué bueno que usted hizo mención de esta gran santa que tanto queremos en toda América, nuestra queridísima Santa Rosa de Lima. Así que yo sé que Perú están ahora pegando brincos. ¿Se acordó, Monseñor, de Santa Rosa? Claro que sí, ¿cómo no nos vamos a acordar de Santa Rosa de Lima? San Martín de Porres, esa pleyade de santos que tenemos, ¿verdad?, en nuestra América querida. Antes de que entremos en materia, yo quisiera compartir con Monseñor una noticia que nos ha llenado de gran paz, y es que han logrado hacer contacto con esos mineros chilenos, 33 que estaban, aparentemente mucha gente ya los daban por muertos, pero gracias a Dios han logrado llegar y encontrar que están con vida, están a 700 metros bajo el nivel, digamos, de superficie. Han logrado ya comunicar y parece ser, mucha gente y los hermanos chilenos dicen, es un milagro de Dios, porque realmente parecía que no había esperanza, y el Señor, en su gracia, Monseñor, ha permitido que se haga contacto con ellos. Han logrado ya hacer unos primeros pozos donde les están pudiendo enviar comida, agua, oxígeno, en fin, y parece que va a ser un proceso difícil de extraerlos porque necesitan hacer un hoyo suficientemente grande para sacarlos. Así que puede ser un tiempo largo, pero, Monseñor, ¿qué le parece la respuesta de Dios a la oración de mi querido pueblo chileno y de toda América? Es una respuesta de esperanza. Y el Señor siempre, ¿verdad?, balancea nuestra vida. Y sí que hay fallecimientos, hay defunciones, hay momentos muy tristes, pero hay momentos esperanzadores. Recuerdo ahora ver en la televisión, en ese gran terremoto de Haití, ¿verdad?, cuando se encuentra a ese niño y se saca el niño, ¿verdad? ¡Qué esperanza! En medio de esa desolación, en medio de tanto sufrimiento, en medio de tanto dolor, el Señor nos da los momentos de esperanza, decir, sí, hay dolor, pero también yo estoy presente. Ahora que menciona usted el terremoto de Haití, también algo que me impactó mucho a mí cuando el terremoto en Chile, posterior al de Haití, cuando el tsunami famoso, que hubo sitios donde no pudieron recibir la alerta. Dicen que había una pequeña población donde una chiquita, una muchachita de 12 años, oyó que algo estaba sucediendo, que venía el mar en una forma inusual, y empezó a pegar gritos en la placita del pueblo, y logró despertar a este pequeño poblado, y dicen que cerca de 700 personas lograron correr, salir, y no perecer, gracias a una niñita de 12 años que dio, en su inocencia, dio la voz de alerta. ¿Cómo la mano de Dios se manifiesta en tantas maneras? Siempre está. Ahí está, ¿verdad? Siempre está. Ajá. Así que bueno, Chile,
estamos de verdad muy, muy en unión con ustedes. Vamos a seguir orando, porque efectivamente ya sabemos que están con vida. Ahora hay que permitir que con las técnicas actuales se logre extraerlos, es la palabra, extraerlos de las entrañas de la tierra. Y si me permite sí, también, por supuesto, que tenemos que seguir siempre orando y también ayudando de la manera que sea posible. Nuestra conferencia episcopal aquí en Estados Unidos está muy consciente de las necesidades todavía del pueblo chileno, sí, ¿verdad? Porque surge el terremoto y se olvidan las personas, ¿verdad? Y yo pertenezco a la Comisión de Latinoamérica y estamos muy conscientes de las necesidades que hay tanto en Haití como ahora en Chile. Quiero, antes de que vayamos a unos mensajes, Monseñor, mencionar que también aquí tenemos una gran necesidad, que es mantener a EWTN y Radio Católica Mundial al aire. Y para esto necesitamos de su apoyo. Ustedes son la providencia de Dios para nosotros. Así que, hermanos, si para ustedes EWTN, Radio Católica Mundial, les sirve como un instrumento de llegar a sus hogares, a donde quiera, por favor, apóyenos. Ustedes nos pueden enviar donativos. Vayan a la página de EWTN Español. A mano izquierda van a encontrar un pedacito que está la foto de Madre Angélica que dice cómo ayudar a EWTN. Cualquier donativo, acuérdense de la viudita, aquella viudita que puso casi nada. Sin embargo, al Señor le asombró la generosidad de esta santa mujer, que un día le voy a preguntar al Señor cómo se llamaba. ¿Nos quieren contactar? ¿Cómo no? Internacional, fuera de Estados Unidos, es el 1, creo que 001 el prefijo, 205-271-2980. Dentro de Estados Unidos es gratuito, 1-800-221-9460. O si prefieren, ya saben, también por el correo electrónico, en España le dicen Emilio, Monseñor. Un Emilio, ¿cómo no? Ponen ustedes fenvivo@ewtn.com. ¿Ok? Muy bien, pues voy a ir a estos mensajes y volvemos entonces con Monseñor Octavio Cisneros, porque vamos a compartir sobre él, su vida y sobre el ministerio que Dios le ha confiado, y algo bien interesante que no se los digo para que no se me muevan de ahí. Así que volvemos con ustedes enseguida. Tranquilos ahí, sin moverse. Estamos de vuelta. Ay, qué gusto, qué gusto. Estaba yo tratando de identificar si este era son cubano, así que sí, es qué bueno, bendito Dios. Bien, vamos a aprovechar el tiempo. Tengo aquí a un obispo de la Iglesia Católica y yo sé que a usted le pasa lo que a mí me ha pasado hace mucho tiempo, que vemos a un obispo y piensan que ya nació así, ya con su cuello clerical de negro, con su cadena, que ya es obispo desde que nació. No, él nació igual que usted, que yo, un bebito, y de ahí tuvo un proceso hasta llegar a este momento de su vida. Por eso yo le pido, Monseñor, si usted nos quiere compartir un poco dónde nace, un poquito de su caminar en la fe. Pues con mucho gusto, Pepe. Como bien ha dicho, yo soy cubano. Y entonces, en 1961, vengo a Estados Unidos con el programa Pedro Pan. No sé si está consciente del programa. Es un programa donde niños cubanos empezaron a venir a Estados Unidos en el momento en que se cierran los centros de estudio, los colegios católicos, etc. Mis padres me envían y entro en Miami, la ciudad de Miami. Ahí cientos de niños empiezan a llegar a la ciudad de Miami y somos enviados entonces a diferentes partes en Estados Unidos. Algunos fueron a Indiana, otros fueron a Nueva York, otros fueron a Minnesota, California, y a mí se me envió a través de Caridades Católicas a Michigan, al pueblecito de Marquette, Michigan. Lo más frío que hay en Estados Unidos de acuerdo a aquel momento. Mi esposa y yo vivimos años en Michigan y mi esposa sabe qué dice de Michigan, que ahí se inventó el invierno. Pues yo estaba en el lago superior, ya justo lo más... Frontera con Canadá prácticamente. Frontera con Canadá, sí, el lago superior, en Upper Peninsula. Y entonces ahí entré en un orfelinato que estaba... Lo llevaban a cargo las religiosas de Santa Inés, que es una comunidad de Michigan y de Wisconsin.
y un sacerdote, Monseñor Wilbur Gibbs, era el encargado del orfelinato. Un ala del orfelinato estábamos los muchachos cubanos. Y ahí entonces ya yo estaba en secundaria, tercero de secundaria, inmediatamente me pusieron en el high school y a final de curso pues pude graduarme de high school. Le puedo hacer una breve pregunta relacionada a esto, porque mucha gente quizá no ignora. ¿Por qué tantos padres cubanos tuvieron que hacer ese tremendo sacrificio de desprenderse aparentemente, temporalmente, de los niños y mandarlos al extranjero? ¿Cuál era la motivación? La motivación era la educación, que íbamos a ser indoctrinados en el comunismo. Entonces, los sacerdotes salieron expulsados de Cuba, cerraron los colegios y entonces los padres decían, ¿qué educación van a recibir los hijos? Y entonces vino ese éxodo de miles de niños cubanos que salieron a Miami sin saber a dónde íbamos. Propiciado por la Iglesia Católica norteamericana. Propiciado por la Iglesia Católica. Y al llegar a Miami, pues entonces, claro, el obispo de Miami, Monseñor Brian Walsh, que era el encargado en ese entonces de caridades católicas, le pidió a todas las iglesias de Estados Unidos, a todas las diócesis, que aceptaran a los niños. Y por esa razón es que cubanos hay en todas partes de Estados Unidos, porque se nos fueron... fuimos enviados a diferentes diócesis en todo el país. A usted casi le toca al Polo Norte, pero bueno, le tocó en Michigan. Sí. De lo cual estoy muy agradecido. Yo estoy muy agradecido porque de ahí en adelante me encanta el frío. Ah, mira, un cubano. Oiga, esto sí es novedad, que un cubano diga me encanta el frío. De ahí en adelante me encanta el frío. Qué bueno. Entonces, al final del high school me dice Monseñor Gibbs, un detalle, yo siempre fui a colegios católicos, estaba con los padres escolapios en La Habana. Nunca fui monaguillo, nunca. Yo era un poco tímido y entonces yo nunca quise ser monaguillo. Cuando llegué a Michigan, pues el sacerdote necesitaba monaguillo, me dice, tú vas a ser monaguillo, vente. Y entonces empecé a ser monaguillo en Michigan. ¿Qué edad tenía en ese momento? 16 años. 16, ya, teenager. 16 años, exacto. Y entonces, un día menos pensado me dice, yo creo que tú puedes ser sacerdote. Wow. Yo le dije, no, yo voy a ser ingeniero electricista. Ese es voy a entrar a la universidad para ser ingeniero. Y él me dice, bueno, lo que tú quieras, pero yo creo que tú deberías entrar al seminario. Y yo le digo, ¿yo para qué? Me dice, mira, vamos a hacer esto. Vas al seminario y si no te gusta, inmediatamente te regresas. Bueno, le dio por lo menos la opción de la salida. Sí, claro. Sí. Y yo dije, me puse a pensar ese verano y dije, pero no está mala la idea. Y entonces le dije, pues bien, voy a tratar. Entré y aquí me tiene. 40 años después. Volviendo un poquito solamente a su conexión con Cuba, papi y mami, obviamente que papá y mamá quedan en Cuba. Sí, quedan en Cuba con el resto de la familia, somos 4. 2 hermanas y un hermano. Mi hermana era muy pequeñita y entonces sí no podía salir. Mi hermana es mayor y mi hermano, por eso salí yo, con la esperanza de que salieran los otros. Ya después las cosas empezaron a ser más difíciles. Mis abuelos estaban en Cuba, estaban enfermos, mi padre no iba a dejar a su madre y dejarla en Cuba, y entonces ya ellos decidieron quedarse en Cuba y nunca salieron. Eventualmente mi madre falleció. Entonces usted nunca volvió físicamente a tener contacto con su papi y su mami. Con mi padre sí. En 1988 se me dio permiso después de 25 años de regresar a Cuba. Ah, qué emoción. Y entonces pude ver a mi padre. Oiga, tiene que haber sido ese un momento me lo imagino. Inolvidable para mí, verdaderamente. Me lo imagino. Entonces, ya siente usted claramente que sí, el Señor me llama, entonces sí, un llamado. Entré al seminario siempre con la idea de que yo iba a ser sacerdote en Cuba, siempre, siempre. Entré al seminario y continué en el seminario diciendo, cuando sea ordenado regresaré a Cuba. Y entonces me mandaron al seminario en Wisconsin, St. Lawrence Seminary, que lo llevaban los capuchinos, que de hecho este verano por primera vez fui a visitarlo, ¿verdad? Y una gran alegría porque encontré a algunos de mis antiguos profesores ya viejitos, pero que todavía estaban ahí en el seminario en Wisconsin. Entonces, siempre pensando en Cuba,
El vicario general de Cuba, de La Habana, era Monseñor Arcadio Marinas, que también estaba exiliado en la Florida. Le escribí una carta y le dije, quiero ser sacerdote en Cuba. ¿Qué hago cuando acabe aquí el seminario en Wisconsin? Y entonces él buscó unas conexiones con los oblatos de San Francisco de Sales para que tuviesen a los seminaristas cubanos con idea siempre de regresar a Cuba. Y entonces, en la caridad de los oblatos de San Francisco de Sales, fui entonces a Niágara, a la Universidad de Niágara y al seminario en Lewiston que tenían el escolasticado que tenían los oblatos. Allí estudié otros 2 años, acabé la filosofía y ya graduado de la universidad entraba en la teología. Pasé al teologado de los oblatos de San Francisco de Sales en Washington, D.C., en la capital. Así que he estado viajando. Conoce bien todo el noreste y el este del país, sí. Y entonces llega un momento triste para mí, precisamente en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Virgen de la Inmaculada Concepción, porque entonces mis compañeros y yo se suponía que fuésemos tonsurados. En aquel entonces, ¿verdad? Quizás ya muchos se olvidan, los sacerdotes entraban al estado clerical cortándonos el pelo, si se acuerdan. Los sacerdotes usaban una coronilla atrás. Bueno, era el momento de mi encardenación. Y le escribo a Monseñor Marinas. Monseñor Marinas me manda una carta que me dolió mucho. En ese momento dice, mira Octavio, ya no es posible que estudies para La Habana, porque no hay posibilidad de que tú entres como sacerdote en Cuba. Entonces tienes la libertad de entrar en cualquier diócesis que tú quieras en Estados Unidos. A pesar de haber estado con los capuchinos y con los oblatos de San Francisco de Sales, yo no tenía vocación de ser sacerdote religioso, ¿no? Sino diocesano, estar en la parroquia con el pueblo, y así, entonces era, ¿a dónde voy? A Michigan. En Michigan no habían comunidades hispanas como las hay hoy, ¿no? Hoy sí que las hay, pero en aquel entonces eran muy pocas. Dije, bueno, tiene que ser el este, Miami o Nueva York. Y en Miami el problema es el calor. Ya yo estaba tan acostumbrado al frío que dije, ay, yo no soporto estar en ese calor de Miami. Y Nueva York era un mundo lleno de hispanos, ¿verdad? En aquel entonces puertorriqueños, dominicanos, de todas las nacionalidades. Y dije, pues para Nueva York. Y entonces habían 3 diócesis, Rockville Center, Brooklyn y la Arquidiócesis de Nueva York. Y me dije, bueno, a ver, ¿cuál de las 3? Ninguna de las 3 conozco. Pues tomé a Brooklyn y me aparecí en Brooklyn con mi carta de Monseñor Marinas presentándome diciendo quiero ser sacerdote en Brooklyn. Y el que me recibió fue el padre Bevilacqua, hoy cardenal emérito de Filadelfia. Y verdaderamente desde ese entonces Brooklyn ha sido mi hogar. Con gran alegría entré en el seminario de Brooklyn, estuve ahí, acabé la teología, me ordenaron diácono, sacerdote, y gracias a la providencia divina, hace 4 años, ayer, fui consagrado obispo. Me ganó la noticia, lo iba yo a decir. Oiga, estamos casi celebrando un día después el 4º aniversario de su ordenación, consagración como obispo. Y 30 años de sacerdote tiene usted ya también. 39. Me falló aquí por un 9. Déjeme ponerlo aquí. 39. El año que viene son 40. Oye, pero está usted muy bien, monseñor. Gracias. Yo no soy guataquero, le estoy diciendo la verdad, pero se ve usted todavía con muchos años por delante para servir al reino de Dios. Siempre que pueda servir. Así que entonces 4 años en Brooklyn. Háblenos entonces un poquito de su diócesis de Brooklyn. ¿Cómo está compuesta? Porque yo sé que en Nueva York cambia constantemente. Es la diócesis de inmigrantes. En Brooklyn se celebra misa todos los domingos, ya misa hasta se me olvida, en 20 y tantos idiomas. Idiomas que uno ni siquiera ha conocido. En urdu, que viene de Pakistán, en croato, en lituano, en todos los idiomas. Es verdaderamente la ciudad más cosmopolita que uno pueda encontrar. El ombligo del mundo le llaman mucha gente, porque dicen que Nueva York es Nueva York, punto. Bueno, el ombligo está muy bien, yo diría el corazón. El corazón, porque hay calor y hay amor. Y donde quiera que yo voy me encuentro a alguien que me dice,
yo nací en Brooklyn, o alguien de mi familia nació en Brooklyn, o yo he vivido en Brooklyn. Ajá. De todas maneras, Brooklyn es una ciudad increíble. Brooklyn y Queens, para que se sepa, porque la diócesis tiene 2 condados, Brooklyn y Queens, y es toda una diócesis. Nueva York es algo un poco anómalo, una anomalía, el hecho de que es una ciudad con 2 diócesis. La arquidiócesis de Nueva York propiamente hablando, que es Manhattan, el Bronx, Staten Island, etc. Y la diócesis de Brooklyn, que es el condado de Queens y Brooklyn. Entonces, los 2 aeropuertos de Nueva York están en Brooklyn. Así que cuando primero llegan las personas, ¿a dónde llegan? A Brooklyn. A Brooklyn. El John F. Kennedy y La Guardia. Y La Guardia. Los 2 están en Queens, que es la diócesis de Brooklyn. Y allí encontramos, ¿verdad?, personas de todas las nacionalidades, hispanos, podemos decir de cada país latinoamericano. Hoy principalmente, que es algo que muchas personas no saben, ha llegado un gran número de ecuatorianos y mexicanos. En un principio, cuando yo primero fui ordenado sacerdote, había un gran número de puertorriqueños, ¿verdad? Muchos puertorriqueños, que verdaderamente le cogí un gran cariño y de hecho muchos creían que yo era puertorriqueño porque me identifiqué con el pueblo de Puerto Rico. Pero poco a poco los puertorriqueños han ido mudándose hacia la Florida, hacia el área de Orlando, etcétera. ¿Sabe usted por qué? Le pasa un poco a la inversa que usted. Ellos ya van huyéndole al frío y se van yendo un poco al calor de Florida, además que les queda más cerca el brinquito para ir a la isla. Exacto. Y hoy por hoy hay un gran número de dominicanos, ecuatorianos, mexicanos y de todos, ¿verdad? Todavía quedan algunos cubanos menos, ¿verdad? O ellos también están buscando el calorcito y se van para la Florida también. Pero cuénteme una cosa, porque tengo entendido que cuando ya vino la inmigración de Cuba, no solamente Pedro Pan, sino ya los adultos que empezaron a salir, una de las zonas que se ubicaron era, bueno, desde luego Florida, Miami, Tampa, pero muchos fueron para Nueva York y New Jersey, ¿verdad? New Jersey, principalmente New Jersey. Que está junto a Nueva York, por supuesto. Cruzar el río. La ciudad de Union City, ahí tengo yo primos todavía y familia que se ubicaron en New Jersey. ¿Y por qué ha decrecido, vamos a decir, la presencia cubana en esa área del país? Porque se está mudando. Los jóvenes ya han nacido, ya son nativos, ¿verdad? Tienen sus profesiones y empiezan a mudarse a las afueras de la ciudad, ¿no? En sí, New Jersey era un pueblecito, Union City era un pueblecito en decadencia, ¿verdad? Y entonces llegaron los inmigrantes y claro, empezaron a crear negocios, empezaron a crear y crearon entonces esa ciudad, New Jersey, Hoboken, toda esa área. Bueno, hoy tienen un aeropuerto importantísimo en Newark, que también es... Y poco a poco se han ido mudando, ¿no? Los jóvenes ya han crecido, ya son profesionales, etcétera. Y los padres, los abuelos, se han mudado más a sitios más cálidos. Ahora le hago una pregunta muy trivial, pero muy personal. Entonces usted vivió en Michigan, después vivió en Wisconsin, después estuvo en Washington D.C., ahora está obispo en Nueva York, tiene gente de Dominicana, de Ecuador. ¿Cuál es su comida favorita? Porque entonces... ¿Usted es internacional? Mi comida favorita es rabo encendido cubano con arroz con frijoles negros. Miami, tenemos cuando vayamos, señor, que llevarlo a comer rabo. Yo sé dónde lo voy a llevar cuando usted visite Miami. Porque a mí me pregunta mucha gente, ¿tú eres cubano? Soy mexicano, por Dios, pero vivo en Miami. Así que estoy muy identificado con la cultura cubana y quiero mucho. Y por cierto, monseñor, yo le voy a pedir un favor antes de que nos vayamos a unos mensajes. Nos están escuchando en este momento muchísima gente en Cuba. ¿Quisiera usted dedicarle unas palabras a mi queridísimo pueblo cubano por Radio Católica Mundial? ¿En vivo? Pues claro que sí. Y el saludo tiene que ser un saludo que sea a través de nuestra Santísima Madre, la Virgen de la Caridad del Cobre. Los obispos cubanos han dicho, la caridad nos une. Y esa caridad del cobre es la que llevamos todos los cubanos en el corazón. Así que yo me identifico con mi pueblo cubano. Ya llevo tantos años aquí en Estados Unidos, pero no dejo de ser y sentir la presencia
del pueblo cubano, no solamente en mi historia, sino en todo mi ser, en quien me hace a mí ser quien soy. Y es precisamente la Virgen de la Caridad del Cobre la que nos une y nos hace hermanos. De cualquier parte que vivamos en la isla, de cualquier nacionalidad, aún de cualquier credo. Es la Virgen la que nos une. Un saludo a todos mis hermanos en Cuba. Muchas gracias, monseñor. Me toca al corazón realmente su saludo. Y estaba yo pensando mientras usted hablaba que qué hermoso el título, la Virgen de la Caridad. Caridad es el amor. Así que el amor nos une, ¿verdad? El amor nos une. Y si uno puede resumir a Dios, Dios es amor. Así que miren. San Juan no se lo dijo. Así es. Así que qué dicha poderlo tener y que usted... Y después vamos a hablar de alguien que nunca jamás perdió su identidad cubana, aunque van a conocer. Ya hemos hablado en otras ocasiones, así que no les voy a decir como las telenovelas de quién vamos a hablar para que no se me vayan de ahí. El suspenso. El suspenso. Ya sé que ya se imaginan, ¿verdad? Porque puse algo por ahí en el Facebook. Oiga, pero qué dicha, ¿verdad? Tener a un obispo de nuestra iglesia y que nos comparta así de corazón a corazón su vida, su caminar, su vocación, en fin. A mí realmente me edifica mucho, monseñor, cuando los escucho a ustedes y que vemos que ustedes son seres humanos, consagrados, que eso es muy importante, pero son tan humanos como lo somos los que no tenemos esa consagración episcopal o sacerdotal. Vamos a ir a estos breves mensajes. Mi recomendación es no se le vaya a ocurrir a usted cambiar de canal, porque lo que va usted a encontrar por otros canales, ay, Dios me libre, aquí está usted oyendo el esplendor de la verdad. Así que no se mueva de EWTN ni de Radio Católica Mundial, porque vamos en el siguiente segmento a hablar de alguien que a mí me ha robado el corazón. No les digo quién, así para que quédenseme ahí. Vuelvo con Monseñor Octavio Cisneros y vuelvo con ustedes enseguida, así que tranquilos, estamos de vuelta enseguida. Bueno, pues yo estaba aquí conversando con Monseñor Octavio Cisneros respecto a lo que vamos a compartir en este siguiente segmento. Pero antes de hablar de este personaje que queremos mencionar, yo quisiera pedirle a Monseñor Cisneros que nos comparta algo que está ocurriendo en este momento en nuestra querida Cuba respecto a Cachita, la Virgen de la Caridad del Cobre. ¿Qué es lo que está pasando dentro de la isla de Cuba en este momento con relación? Pues lo que hay es un periodo de preparación para la celebración del 400 aniversario del hallazgo de la Santísima Virgen que flotaba sobre las aguas en la bahía de Nipe. En el 2012 será la gran celebración del hallazgo de la imagen. Y entonces los obispos cubanos pues han tenido un trienio de preparación. Primero que nada, una preparación que tiene que ser fundada en la palabra de Dios, en el Evangelio, una reflexión teológica, catequética sobre el significado de la Virgen y una evangelización a través de la celebración, la efeméride. Justo ahora, el 8 de agosto, comenzó una imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre que se llama la Virgen Mambisa, o sea, no la que está en el cobre, sino una que se usa en una parroquia y se acostumbra a llevar en peregrinación, se le llama la Virgen Mambisa. Y esa Virgen va a recorrer durante todo este periodo hasta el 8 de septiembre de 2012 a todas las comunidades a través de la isla. En estos momentos está visitando Santiago, el área de Oriente, etcétera, y de ahí seguirá hacia el este, mejor hacia el oeste, hacia Occidente, para visitar todas las parroquias. O sea que
Y como dije yo antes, la caridad nos une, es ese sentido de unión, de fe de nuestra Santísima Madre, uniendo a todos los cubanos. Qué hermoso, sí que 400 años en el año 2012. Sí. Yo le hice una petición a Monseñor Dionisio García a ver si se puede cumplir, y es que una vez que termine esta peregrinación por Cuba, a ver si logramos que la imagen venga y dé un brinquito acá a los Estados Unidos para visitar las comunidades cubanas aquí en el exilio. Vamos a ver si se puede. Esto es simplemente la Virgen Mambisa, la Mambisa. La Virgen Mambisa. Porque no, ella está, la original no está en su santuario. No sale de ahí. Pero algún día tendré una... Salió una vez, ¿sí? Cuando vino el Santo Padre Juan Pablo II. Ajá, 98. Salió, sí, y salió del Cobre y fue a Santiago, y el Santo Padre la coronó en Santiago. Ah, yo recuerdo esa transmisión, la hicimos aquí en el WTN. Ajá. Y le regaló un rosario de oro, me parece. Algo así, pero qué hermosísima ceremonia. Bueno, esto está ocurriendo en Cuba, así que oremos mucho por Cuba, porque realmente Cuba necesita nuestra oración, pero Cuba nos da, y esto no es ahora el momento, pero Cuba nos da muchos ejemplos en muchos sentidos. A pesar de, ustedes saben de qué hablo, ahí está la fe, una fe. Y brevemente, Monseñor, me impactó a mí muchísimo lo que fue previo a la visita del Santo Padre, Juan Pablo II, esa evangelización que hubo por toda la isla. Exacto. Y ahora está ocurriendo algo similar con la Virgen de la Caridad del Cobre, visitando a todas sus ovejas. Exacto. Qué hermoso. Monseñor, algo que quisiera que también nos compartiera usted es, ahora sí vamos a mencionar, al presbítero, al sacerdote Félix Varela. Hemos hablado en otras ocasiones aquí de él, pero usted que viene de Nueva York, ¿por qué es que es tan cercano a usted, Monseñor, el padre Félix Varela y Nueva York? Mire, Pepe, cuando hablamos de Varela, siempre se habla de Varela, el filósofo, el maestro, el catedrático, el parlamentario, el escritor, y se le ve como una figura que es secular, que no tiene lo que verdaderamente, no se presenta la imagen del verdadero Varela. Varela era ante todo sacerdote. Sacerdote. ¿Me permite un momento importantísimo? Sí, sí. ¿Por qué es tan importante? Escuchen lo que nos va a compartir Monseñor. Porque Monseñor está jugando un papel importantísimo en el proceso de beatificación y canonización de Félix Varela. ¿Cuál es el título oficial de usted? Yo soy el vicepostulador. Vicepostulador, así que miren con quién estamos hablando, con una autoridad de Félix Varela. Continúe, por favor, Monseñor. No sé si soy autoridad, pero sí verdaderamente mi labor es tratar de dar a conocer la presencia de Varela, porque Varela es un ejemplo para todos, es un ejemplo para todos, no solo para los cubanos. Precisamente lo que estaba yo diciendo antes, Varela es sacerdote, y ya sea como parlamentario, ya sea como escritor, ya siempre es el sacerdote que se ve, ¿verdad?, lúcidamente en su ministerio en Nueva York. En Nueva York, Varela llega como catedrático, como parlamentario, sale de España porque el rey Fernando VII ha tomado otra vez el mando de la corona, la Constitución se pone a un lado, el Parlamento, él era parlamentario y entonces viene exiliado a Nueva York. Y en Nueva York... ¿Por qué? Hay una pena de muerte sobre él. Claro que sí. O sea, que él tiene que salir porque sí. Podía... Ya él no podría regresar a ninguna de las provincias de ultramar, a Cuba o a ninguna de las otras colonias de España. Y entonces viene y llega a Nueva York. Nueva York pasa rápido y se va a Filadelfia. Está unos meses en Filadelfia y regresa a Nueva York y ya se ubica en Nueva York hasta el resto de su vida. ¿Qué sucede en Nueva York? En Nueva York, Varela se convierte en el cura de parroquia, el cura de la iglesia, el sacerdote que está ahí con el pueblo, ¿no? Los cubanos lo conocían como esa gran figura que los representaba en las cortes, lo conocían como el gran catedrático, lo conocían como el maestro, sus alumnos, etcétera. En Nueva York él está con la gente sencilla, con el pueblo.
visitando enfermos, celebrando misas, dando los sacramentos, ayudando a las personas, abriendo escuela, creches, preocupándose los alcohólicos, preocupándose de las mujeres que llegaban de Europa, sobre todo. No podían hacer ninguna otra cosa sino la prostitución, y entonces él, buscando a ver cómo las preparaba para que tuvieran una profesión digna y pudieran ayudar a un oficio y ayudar a su familia, a sus hijos, etcétera. Y se entrega totalmente a un ministerio que es, estrictamente hablando, pastoral. Nunca dejó de ser escritor, nunca dejó de ser quien era. ¿No? Porque Varela en todo su trabajo siempre tenía diferentes facetas, ¿no? Varela escribía sobre química, Varela escribía sobre el aire, la condición del aire en los hospitales de Nueva York. Incluso hay algún par de inventos que se le achacan al padre Félix Varela. Sí. Las ruedas de las volantas, de los coches, ¿verdad? Que hacían mucho ruido en el pavimento de adoquines. Si uno va a Nueva York, a la parte antigua de Nueva York, verá que todavía hay adoquines. Y entonces y Varela se inventó algo para eliminar ese ruido. Sí. O sea que nunca dejó ser quien era, pero se dedicó totalmente a su sacerdocio desde el punto de vista pastoral. Algo importante, monseñor, que si usted nos puede ampliar, es que es interesante que a la comunidad que él se dedica no es una comunidad hispana, porque en aquel tiempo habría poquísimos, si no es que casi hispanos en Nueva York. Él se dedica a otra comunidad, de otra cultura, de otra lengua. ¿A quién se dedica Félix Varela? Se dedica a los irlandeses. Ahí está la conexión con usted y su... Que llegan de Irlanda. Y déjeme decirle, no existen coincidencias. No. Papá Dios, ¿verdad? Tiene un plan que hay veces que uno dice, no, eso es una coincidencia. No, mire, hemos sido pocos los sacerdotes que hemos trabajado en Nueva York, ¿verdad? Y últimamente, después de Varela, estaba Raúl del Valle, un gran sacerdote, un monseñor Raúl del Valle, que en sí él fue el que le dio impulso a la causa de Varela en Nueva York, ¿verdad? Y él fue el que me trajo a mí a la causa de Varela. Él me dijo, Octavio, vamos a fundar a una fundación, una asociación para impulsar al padre Varela. Así que mucho le debo yo a monseñor Raúl del Valle. Y en Nueva York, Varela se encarga de los irlandeses, totalmente entregado a los irlandeses. Se le propone como obispo. La corona no puede aceptar, ¿verdad? Alguien que está en contra de su majestad católica en España no puede aceptar eso. Y salen cartas de Nueva York a el Vaticano, que se encuentran esas cartas en la propagación de la fe, en los archivos allá, donde cómo se puede pensar en nombrar, ¿verdad?, a un enemigo de la corona, Varela, a ser nombrado obispo. Así que Varela nunca es nombrado obispo. No que él quisiera ser obispo ni nada por el estilo, pero así. Entonces, después de Varela viene Raúl del Valle. Raúl del Valle también todo el mundo pensaba, ¿verdad? Raúl del Valle, un sacerdote cubano eminentísimo, ¿verdad? A derecho canónico, canciller de la arquidiócesis de Nueva York, canciller de la arquidiócesis de Nueva York. También se pensaba, ¿verdad?, será obispo de Nueva York. ¡Pum! No lo nombran obispo. Llego yo, ¿verdad? Trabajo en Nueva York como sacerdote y se me nombra obispo, por la gracia de Dios. ¿Qué sucede? Me dan una diócesis de Irlanda como titular. Como titular. Y yo digo, caramba, Varela, que trabajó tanto por los irlandeses, es como decir, ¿verdad? No ya mi persona, no, Octavio Cisneros, ¿verdad? Pero el sacerdote cubano, Félix Varela, entregado a los irlandeses, como diciéndole a los irlandeses, ¿verdad?, el trabajo que hizo el padre Varela. Y yo con gran alegría me llamaron de Irlanda y me dijeron, venga,
Allí les hablé de Varela, quedaron ellos sorprendidísimos de que hubiera un sacerdote cubano que se entregó totalmente a la causa de los irlandeses. En aquel entonces era difícil. Era el momento en que los católicos estaban totalmente aislados de la sociedad. Eran la gente pobre, eran los perseguidos. Surgía el movimiento nativist y los know-nothings, que estaban en contra de los inmigrantes católicos, que eran los que estaban viniendo de Europa. Y Varela es el que está defendiendo a esos inmigrantes católicos, ayudándolos en todo lo posible, siendo el pastor, aún quitándose todo lo que él tenía. Varela murió paupérrimo, pobrísimo. Desprendido de todo. De todo, y todo se lo dio a sus irlandeses. Es interesante que vienen cartas de Cuba, o van a cartas a Cuba, donde dicen los estudiantes de Varela, los antiguos estudiantes de Varela, Varela se nos ha olvidado de los cubanos y se ha entregado totalmente a los irlandeses. No era así, porque él continuaba escribiendo, él continuaba muy preocupado por la isla y el pueblo. Pero visitaba los hospitales donde estaban muriendo muchos de cólera, ¿verdad? No se le permitía a los católicos ir, pero Varela, él entraba a los hospitales, ¿verdad?, a ayudar a los moribundos. Y todo esto enmarcado con la débil salud que ya para ese momento el clima frío que le afectaba mucho a sus pulmones. O sea que él no era, en ese momento ya no era un hombre fuerte, un hombre, sino y aún así entregado 100% como pastor. Y en cierto tiempo él tenía que venir al sur, ¿verdad?, a recuperarse. Ya por último murió en 1853, no murió en Nueva York, murió precisamente en San Agustín de la Florida. Lo cual es muy interesante también, porque estamos en Birmingham. Y el obispo de Birmingham es Monseñor Roberto Burke, Baker. Bob Baker. Monseñor en aquel entonces, hace unos años, era el rector de la Catedral de San Agustín. No sé si usted sabe este detalle. No, esto está completamente... Pues Monseñor era el rector de la Catedral en San Agustín de la Florida, donde murió Félix Varela. Y Monseñor Baker descubrió dónde fue el sitio exacto donde murió Varela, porque él descubrió que había un colegio, un cuartito, y según los historiadores, él murió en tal cuartito al lado del colegio. Monseñor Baker descubrió dónde, ¿verdad? Y ahí precisamente hay una imagen, una estatua del padre Varela. Así que el obispo de esta diócesis primicia mundial que nos da usted esta noticia, por lo menos aquí en nuestra fe. Sí, pues cuando vea a Monseñor Baker hay que agradecerle, ¿verdad?, a ese estudio que se ha convertido en un gran vareliano, Monseñor Baker. Señor obispo, le quiero ahora hacer que nos realce usted esto. Algo que a mí me ha impresionado muchísimo la figura del padre Félix Varela, lo sabe muy bien mi auditorio, pero algo que me ha a mí tocado mucho fue precisamente cómo el Papa Benedicto XVI, en su visita a Estados Unidos no hace mucho, nos hizo mención de la importancia del padre Félix Varela, independientemente de esta labor pastoral enorme que realizó, etcétera, como uno de los fundadores, de los pilares de la Iglesia Católica Norteamericana. ¿Cómo es esto? ¿Qué tiene que ver Félix Varela con la Iglesia Católica Norteamericana? Imagínese, Pepe, estamos hablando de principios de 1800, ¿verdad? La Iglesia comenzaba. En Nueva York habían 3 iglesias, ¿verdad? Él primero va a la iglesia de St. Peter's, ¿verdad? Y estaba después St. Patrick's, All St. Patrick's, ¿verdad? Y Varela funda la iglesia de la Transfiguración y de St. James. Así que fíjese, las primeras iglesias fundadas en Nueva York, 2 de ellas son fundadas por el padre Félix Varela. Wow. Para ayudar a los irlandeses y italianos también, católicos, venían de otras nacionalidades, obviamente, pero principalmente eran los irlandeses, que eran los pobres. Habían otros hispanos también, pero ya que tenían otra posición, ¿verdad? Españoles, etcétera. El gran ahora se me olvida a mí hasta hablar español, el que escribió el diccionario, Velázquez. El diccionario de Velázquez vivía en esa área de la Transfiguración y Varela lo casó con una irlandesa, ¿verdad? Pero sí,
la base fundamental de la iglesia comienza en Nueva York, comienza con estas parroquias, St. Peter's, Old St. Patrick's, St. James, la Transfiguración. Y tan es así que el obispo Dubois lo nombra vicario general de la diócesis, que en aquel entonces era todo el estado de Nueva York y parte de New Jersey, o sea que era todo el territorio. Y Varela entonces comienza su labor pastoral como vicario general. En mi diócesis, hoy por hoy, en varias parroquias, Varela estuvo presente para la fundación de la parroquia en sí, y está en su firma, ¿verdad?, como vicario general de erigir este nuevo templo. En Brooklyn, Varela, otro tema interesante, Varela en Brooklyn fue el que estableció el Temperance Society. O sea, era una sociedad donde las personas tomaban un voto de no beber. Eso lo fundó Varela. Como un antecedente de los alcohólicos anónimos, por decir algo así. Exacto, The Temperance Society se llamaba. No, Varela fue pionero en muchas cosas en Nueva York, y Nueva York, la iglesia en Estados Unidos. El centro era Baltimore, y en Baltimore Varela fue enviado por Monseñor Dubois, que era el obispo de Nueva York, como delegado a el sínodo de la iglesia en Baltimore, que de ahí salió el catecismo de Baltimore, todo el principio de la iglesia. Varela estuvo presente en esos inicios. Es que es muy importante esto que usted nos reafirma, Monseñor, porque efectivamente usted lo mencionó hace unos minutos, que al padre Varela se le conoce mucho como escritor, como periodista, como filósofo, como violinista, porque también tocaba el violín, entre otros, inventor, pero digamos el punto central del padre Varela era su presbiterio, su sacerdocio, su espiritualidad. Exacto. Háblenos de esa espiritualidad de él como sacerdote. Bueno, yo creo que los hechos hablan de por sí, ¿no? El hecho de que él se haya entregado, una figura como Varela, ¿verdad?, reconocida en Cuba, y se haya entregado de tal manera que se despojó totalmente de todo lo que fuese material en hasta su los vida. Cubiertos de su casa hasta los regalaba. Los cubiertos de su casa, los abrigos, todo, ¿verdad? Él murió pobre, ¿verdad? Por ayudar, por estar presente, esa condición de ayudar a los pobres. Jesús constantemente nos dice, si no somos pobres, si no nos preocupamos de los pobres, si no trabajamos con los pobres, ¿de qué nos sirve? La caridad. Si no tengo caridad, si no tengo amor, nada soy. Y él es el sacerdote por excelencia, ¿verdad?, que se ve en toda su vida, pero que se ve más patente y más en esos momentos que estuvo en Nueva York. Más de casi 30 años estuvo en Nueva York, ¿no? Así que ese sacerdocio entregado. Varela era una figura muy respetada aún por los protestantes. Varela tenía discusiones siempre muy sosegadas, siempre muy cordiales, pero Varela defendía la fe católica, porque en aquel entonces el grupo protestante era muy reacio contra los católicos, y habían grandes discusiones, y Varela siempre presentando la enseñanza de la Iglesia, la enseñanza de las Sagradas Escrituras, con gran amor, pero con una solidez de la fe. Lo cual es el verdadero ecumenismo. Exacto. Lo que es el verdadero ecumenismo, poder compartir nuestra fe, no en un plan de ataque, sino en un plan de compartir lo que somos y lo que tenemos. Y un diálogo de lo que creemos respetuoso. Y la verdad como la vemos. Mire, yo desconocía esta faceta, cómo cada día se aprende algo nuevo. Sí, Este respeto, llamémoslo así, de los hermanos protestantes hacia Félix Varela. Y él fue un gran apologista en Nueva York en ese tiempo. Y en los 2 minutos que me quedan, Monseñor, algo que me gustaría también mencionar es que él nunca perdió su conexión con Cuba, aunque nunca volvió a Cuba. Pero háblenos de su cubanía. Yo sé que es muy poco el tiempo, pero yo sé que aquí vamos a algo importante. Háblenos de su cubanía. Por cierto, tanto usted como yo estamos listos para que nos manden a Cuba, porque miren, no sé si se han dado cuenta, Monseñor me acaba de regalar hace un ratito una réplica de la estampa
de los 3 sacerdotes que el Servicio Postal norteamericano ha honrado con una tarjeta, una estampilla postal en el año 1997. Exacto. Ajá. En 1997 es un sello que se usa, ¿no? Y de hecho puede usarlo. El problema es que ahora es 32 centavos y ahora estamos en 40 y tantos centavos. Sí, pues yo no me lo quito de aquí ni por 10, no, ni por 100 y dólares. quiero hacerle, le traje un pequeño regalo que me gustaría ofrecérselo en este momento, ¿verdad? Yo sé que usted tiene un gran cariño por el Padre Varela, lo ha presentado aquí varias veces y quisiera hacerle la presentación conmemorativa precisamente del sello del Padre Varela de 1987. Monseñor, no sabe usted lo que me honra este regalo viniendo de usted. Ay, Dios mío, tengo un nudo en la garganta, así que vean qué cosa. Ahí lo podemos ver en pantalla, está la imagen ya de Félix Varela, ya mayor, ya casi en sus años. Murió joven, relativamente, 60. Se le ve delgado, ¿verdad? Emaciado, porque sí, él sufrió la enfermedad. Él murió de tuberculosis. Ajá. En inglés se llamaba consumption en ese tiempo, pero es enfermedad de los pulmones, ¿verdad? Y cuéntenos en estos 2 minutos de su cubanía de Félix Varela. Bueno, fíjese, Varela nunca dejó de ser cubano, ¿verdad? Varela continuaba escribiendo hacia Cuba, el habanero, ¿verdad? Uh-huh. El habanero, preocupado de Cuba, preocupado de que Cuba fuese libre, independiente, preocupado por todo el quehacer y el vivir de la isla de Cuba, la esclavitud. Abolir la esclavitud. Escribía sobre la abolición de la esclavitud, le escribía a los jóvenes cubanos constantemente. Las famosas cartas a Elpidio. Las cartas a Elpidio que escribió precisamente en Nueva York. Todo llevado a ese amor que se le tenía a su patria. Nunca dejó de ser cubano, ¿verdad? Vivió en Estados Unidos, trabajó en Estados Unidos, ¿verdad? Fue norteamericano igual que lo somos todos, pero nunca perdió su cubanía y su amor por Cuba. Hay una frase que me encanta de parte de Cuba hacia Félix Varela, el que nos enseñó a pensar. El que nos enseñó a pensar. ¿Cuánto involucra esa frase, verdad? Sí. Que habría para muchos programas, Monseñor, de hablar del por qué viene desde su estancia como maestro en Cuba, antes de ir a España, el por qué Félix Varela fue el que nos enseñó a pensar. Filósofo. Monseñor, el tiempo se nos ha ido. Lo siento porque hay tanto que aún pudiera yo extraer de usted como a un limoncito, pero le voy a pedir un gran favor. Si usted quisiera cerrar este programa con el compromiso de que quizás si usted tenga tiempo en un futuro regrese con nosotros y sigamos hablando de Félix Varela. Con gusto, será un placer para mí. Pero le voy a pedir si usted nos quiere dar su bendición. ¿Cómo que no? Pongámonos en presencia del Señor. E imploremos a nuestro Santo Padre que a través de la intercesión de Félix Varela podamos un día verlo en los altares para que él sea instrumento de unidad, ejemplo y modelo de sacerdocio, de cristiano convencido, de hombre de fe, que todos nosotros podamos buscar en él una imitación para que nuestras vidas también sean glorificadas por la gracia de Dios. A todos los radioescuchas, a los televidentes y a los aquí presentes, los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. No le digo adiós, sino hasta pronto, hasta luego. Señor. Y a ustedes los espero el próximo lunes. Y no se olviden, envíenos su apoyo, lo necesitamos. Que Dios los bendiga.